hasta detenerse y quedar suspendido. Luego, a aproximadamente las 11:20 de la noche, este cayó al agua en un ángulo de 45 grados a casi 300 metros frente a la costa. Directamente detrás de mí fue donde vimos las luces, justo en la isla Bon Portage. Directamente detrás de mí. Cuando los oficiales de la Policía Montada de Canadá que respondieron al llamado llegaron a la costa por la vieja autopista número 3, el ovni todavía se estaba moviendo sobre la superficie del agua. Aparentemente, el objeto también dejaba un rastro de una densa espuma amarilla. En las semanas siguientes al 4 de octubre, la historia se volvió aún más misteriosa. El caso ocupa los titulares en todo Canadá y como Ledger y Stiles escriben en su libro, unos días antes de que los militares canadienses clasificaran oficialmente este incidente como un suceso de ovnis, una segunda nave penetra las aguas de Nueva Escocia para encontrarse con la primera nave. Este artefacto reanudó su marcha hacia este punto a aproximadamente 700 kilómetros por hora, proveniente del norte del estrecho de Nueva Brunswick, en dirección a la bahía de Fundy, a través del cabo de Nueva Escocia hasta caer al agua. Las autoridades ya sabían que el objeto ya no se encontraba allá y que se había desplazado por debajo del agua hasta detenerse en el lecho marino. Permaneció allí durante casi una semana y posteriormente comenzó su marcha submarina hasta el Golfo de Maine con la ayuda de una segunda nave que ayudó en las reparaciones. Posteriormente, ambas salieron a la superficie y despegaron sobre el Golfo de Maine. Es muy interesante que exista un segundo reporte de un avistamiento en una semana en el puerto de Shag de un par de luces, una naranja y otra amarilla que salían del agua y se alejaban volando. Este caso continúa inspirando debates, además de prolongar las investigaciones con respecto a los sucesos del 4 de octubre de 1967. Existe una gran cantidad de documentos que apoyan la interpretación de los sucesos del puerto de Shag, como la caída de un ovni. Además, en uno de los párrafos se especifica que ya se ha llevado a cabo una investigación preliminar y se ha descubierto que este objeto no fue una aeronave accidentada ni ningún otro objeto conocido. En ese entonces, hace más de 30 años, yo no sabía si estaba viendo un ovni u otra cosa. Pero nadie podrá convencerme de que no había nada allí, porque sí hubo algo. Al regreso, veremos por primera vez una evidencia filmada de lo que podría ser un ovni sumergido de las aguas de la laguna de Cartagena en Puerto Rico. Y se dirigían hacia la laguna de Cartagena. Y posteriormente, científicos de la Universidad de California revelan que las velocidades supersónicas de los ovnis de las profundidades no solamente son posibles, son algo muy probable. Una región con quizá el legado más extenso en lo que a actividades extraterrestres se refiere es el área alrededor de Puerto Rico. Al ser el misterioso punto meridional del Triángulo de las Bermudas, la isla ha estado durante décadas en el centro del debate con respecto a los ovnis. Puerto Rico constituye un punto importante de actividades extraterrestres submarinas y pareciera seguir el mismo patrón de otros casos. Dentro del continente americano, Puerto Rico es el lugar donde ha habido mayor número de avistamientos de ovnis. Miembros de un grupo de ufólogos de Puerto Rico del proyecto Argus aceptaron llevar a cabo una gira por algunas de las áreas más notables relacionadas con los ovnis. La laguna de Cartagena es un lago aislado, cercano al extremo suroccidental de la isla, el cual ha sido relacionado a muchos de los avistamientos de ovnis. Yo he llevado a cabo investigaciones durante años en la laguna de Cartagena, donde también existe mucho secretismo con respecto a los ovnis. Desde 1930, la laguna de Cartagena ha sido un lugar donde se han reportado cientos de casos de objetos voladores que entran y salen del área. 8 de octubre del 2002, aproximadamente a las 9 de la noche, el oficial de la policía puertorriqueña y miembro del proyecto Argus, Carlos Torres, observa un ovni de color rojo brillante salir de las aguas de la laguna de Cartagena a una velocidad increíble. Luego, este se detiene y permanece suspendido sobre el agua. Fui testigo de un objeto que permaneció suspendido sobre la laguna de Cartagena. Los militares también se involucraron porque también fueron testigos. El objeto se alejó y luego regresó desde el Monte Indio y se detuvo sobre la laguna de Cartagena. Después de permanecer suspendido durante varios minutos sobre el área, el objeto se sumergió nuevamente en las aguas del lago.
Otro miembro de Argus, Luis Epi Quiñones, cree haber captado el mismo objeto en una cinta de video en el 2004. Sí, lo más importante pues, yo tomé un video el 20 de noviembre Yo hice una filmación el 20 de noviembre del 2004 en el área de la laguna de Cartagena. Esta es la primera vez que se hace pública esta evidencia filmada de un OVNI en este enigmático lago. El brillante objeto parecido a una nave fue visto cuando emergía del agua, para luego quedar suspendido durante casi un minuto antes de alejarse volando. Ya que en un momento, en la década de los 90, A mediados de los 90, se llevaron a cabo varios intentos por refutar las apariciones de los OVNIs. A pesar de que cientos de testigos afirmaron haber visto luces entrando y saliendo del agua. Las luces se han visto en todo Puerto Rico y específicamente los lugares más mencionados son la laguna de Cartagena y la carretera 303. La región de Lajas, por donde pasa la ruta 303, ha constituido otra fuente significativa de avistamientos de ovnis y OSNIs, incluyendo un posible accidente ocurrido en 1997 en el Monte Indio, el cual dejó una zona de impacto chamuscada y muchas interrogantes sin resolver. El 5 de mayo de 1997, un ovni se estrelló allá y quemó muchas tierras en la montaña. Esa noche llegaron los federales y abrieron algo. ¿Un ovni? No lo sabemos. Después de este incidente de 1997, los oficiales del gobierno local comenzaron a tomar en serio los reportes de OSNIs y OVNIs. Como resultado directo, el alcalde de Lajas, Puerto Rico, recientemente designó la carretera que conduce hasta el centro de la zona de OVNIs puertorriqueña como Ruta Extraterrestre 303. Sin embargo, por ahora y según los expertos, otros sucesos alrededor de la isla relacionados con OVNIs son más apremiantes. En las colinas alrededor de Lajas, un misterioso globo aerostático del gobierno, un radar suspendido en un globo, frecuentemente es elevado a casi 5 kilómetros en el cielo, aparentemente para controlar el tráfico aéreo y el clima. No obstante, los investigadores de OSNIs creen que la verdadera función del globo es secreta y que esta consiste en observar y registrar las actividades de los OVNIs y OSNIs. Hay un documento de gobierno. Existe un documento gubernamental en la legislatura que indica que se llevó a cabo una investigación secreta, no pública, sino secreta, acerca de los sucesos de los OSNIs en el agua. Pero el documento afirma que estos no constituyen ningún peligro para la humanidad. El volumen de reportes de OSNIs alrededor de toda esta pequeña isla ha incitado a muchos a especular que las profundas aguas que se encuentran directamente debajo del extremo meridional del Triángulo de las Bermudas, justo frente a la costa, ocultan más que OSNIs. Expertos e investigadores de todo el mundo creen que estas posiblemente ocultan también una base importante de OSNIs. Se sospecha que existe una base entre La Paguera, en un área cercana a Cabo Rojo. También se cree que es muy profunda y cavernosa, y que se extiende hasta la laguna de Cartagena. Estos entran y salen del agua, porque son capaces de entrar en un área y salir en otra área diferente desde las bases submarinas. ¿Podrían todos estos eventos simplemente formar parte del misticismo local o quizá estar influenciados por la cultura del Triángulo de las Bermudas? En la cultura puertorriqueña, entre la mayoría de las personas, a pesar de que se habla del chupacabras y del Triángulo de las Bermudas, casi nadie cree en eso. ¿O está la posibilidad de que exista algo más? Es una realidad. Los OSNIs en Puerto Rico son reales. Existen cientos de testimonios y testigos. Es todo muy real. Creo que el fenómeno de los ovnis es real. Aquí en Puerto Rico han ocurrido cientos de casos. Esa es la realidad. Al regreso, una posible evidencia fotográfica de un OSNI mientras sale de las aguas del Golfo Breeze, Florida. Manda la palabra poeta, Aldo. Se cree que los objetos sumergidos no identificados son capaces de desplazarse a través de nuestros mares y océanos en formas que desafían todos los principios de la física moderna. Los expertos se sienten confundidos por la supuesta habilidad que poseen estas naves para viajar a profundidades extremas, atravesar el hielo sin problemas y cruzar el agua a velocidades supersónicas.
Estas naves aparentemente son capaces de desplazarse por debajo del agua porque son impermeables, así como son resistentes a los rayos gamma, a los rayos cósmicos y a cualquier cosa que se les cruce en su camino cuando viajan a través del espacio. Según toda la información que existe, estamos lidiando con una tecnología muy avanzada. Rodean a los buques y luego se sumergen en el agua. Estos no constituyen una barrera para ellos, pasan de un medio al otro. A finales de 1969, mientras llevaban a cabo una operación de rutina en un rompehielos cerca de la Antártida, los marineros de la Armada estadounidense a bordo del USS Calcaterra supuestamente presenciaron un objeto sumergido no identificado de capacidades extraordinarias. Ivan Sanderson, de la revista Argosy, habla acerca de este suceso. En algún lugar del Ártico, un objeto salió a través del hielo y despegó. Se abrió paso a través del hielo. Un gran objeto en forma de submarino de por lo menos unos 30 metros de largo es visto salir disparado en medio del océano congelado, a través de varios metros de hielo sólido a una velocidad increíble. No obstante, este caso es solamente uno de muchos incidentes similares reportados por las armadas de todo el mundo. Conozco de un caso que ocurrió cerca de Leningrado en el verano de 1976. Un OSNI atravesó el hielo, maniobró bajo el agua y de nuevo salió a través del hielo. Son capaces de derretir el hielo. Ahora bien, si se trata de un meteorito, su energía romperá el hielo en pedazos y los esparcirá por todas partes. Con respecto a un OSNI, este dejará un agujero uniforme. Las personas que han visto OSNIs también han reportado haber visto chorros de agua debajo de las naves cuando salen del agua, incluyendo a Ed Walters, un residente del Gulf of Breeze en Florida, quien tomó esta fotografía instantánea nunca antes vista de lo que aparenta ser un OSNI sobre un chorro de agua en forma de tornado, el 7 de julio de 1988. Él estaba observando hacia el Gulf of Breeze, a una distancia de 200 metros. Notó que el agua que salía del objeto comenzaba a convertirse en espuma. Repentinamente, esta columna de agua subió e hizo contacto con el fondo de la nave. La fotografía que tomó da muestra de esto. Tales casos han causado que algunos expertos observen que los OSNIs podrían utilizar agua como fuente de combustible. Hay quienes creen que el agua es esencial para el proceso de fusión. Existen muchos casos donde los ovnis permanecen suspendidos sobre embalses y pequeñas extensiones de agua, y no solamente sobre grandes extensiones de agua. Pareciera que existen evidencias de que sus naves necesitan utilizar el agua en cierta forma. Puede que utilicen el agua como combustible en los casos en los que se habla de objetos suspendidos sobre el agua y que aparentemente la succionan. Da la impresión de que necesitan grandes sorbos de agua para poder continuar. Son abundantes las teorías científicas modernas con respecto a cómo los OSNIs desarrollaron la habilidad para impulsarse a través del agua con gran eficiencia. Los investigadores imaginan desde grandes sistemas de propulsión a chorro hasta burbujas libres de fricción que envuelven al objeto. Los motores no serían como los motores que podríamos imaginarnos. Se trataría de generadores que producirían una fuerza magnética, creando un campo magnético alrededor de la nave que repelería el magnetismo natural de la Tierra. Y en consecuencia les permitiría acelerar, desacelerar, subir, bajar y navegar a través del agua. Al ejercer fuerzas en el fluido circundante, como el agua del mar, que es un fluido conductor de electricidad, se puede controlar la resistencia, la velocidad o el ascenso. Se pueden solucionar todos los problemas que ocasiona un desplazamiento a alta velocidad bajo el agua. Un sistema aerodinámico de magneto funcionaría de forma similar al submarino electromagnético que fue probado exitosamente. Un submarino electromagnético fue, de hecho, fabricado y puesto a prueba por la Universidad de California en Santa Bárbara a mediados de los años 60. Aquí se aprovechó la ventaja de la habilidad natural del agua salada para conducir la electricidad. La primera prueba exitosa de un sistema de propulsión electromagnético fue llevada a cabo en la Tierra en 1966, cuando este submarino electromagnético fue puesto por primera vez a prueba. Este submarino se desplaza a través del agua como resultado de la fuerza electromagnética. No cuenta con partes móviles, en lo absoluto. El principio consiste en que el agua del mar es un fluido conductor de electricidad. Cuando haces presión a través del agua del mar, según las leyes de Newton y la física elemental, esta a su vez hace presión sobre ti y de esa forma te desplazas.
¿Es posible que los OSNIs aprovechen esta capacidad natural de nuestros océanos para alcanzar velocidades supersónicas? El agua es un conductor magnético maravilloso. De hecho, si se desplazan utilizando un proceso llamado diamagnetismo, que consiste en una débil fuerza repelente, el agua intensificará esa fuerza, lo cual explicaría el por qué estas naves son capaces de navegar también en el agua. Un investigador teoriza que los OSNIs podrían desplazarse rápidamente a través del agua y evitar daños catastróficos al utilizar los mismos principios de una bombilla eléctrica común. El ovni constituye el filamento, en este caso en particular, y la bombilla es el campo que protege al ovni, la cual evita que el agua entre mientras se desplaza y nunca toca al ovni. Y eso se puede lograr al crear una burbuja alrededor de todo el objeto, y de esta forma todo el objeto se desplaza junto a una burbuja de vapor de agua. Marco Princevac es un profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de California en Riverside, quien ideó un experimento para The History Channel con el cual se puede demostrar la física detrás de un posible desplazamiento supersónico a través del agua. Básicamente, con lo único que podemos jugar es con la forma del vehículo, y esta se desviará de la forma estándar de un submarino. Para demostrar cuántas formas diferentes pueden producir las condiciones para desplazamientos submarinos supersónicos, Princevac y su equipo crean una corriente submarina con tinta verde y rayos láser alrededor de diferentes objetos sumergidos. Si contamos con un objeto aerodinámico, podemos apreciar que el fluido circula sin problemas alrededor de este. Este objeto rojo y aerodinámico representa la forma perfecta para una nave submarina de gran velocidad. En contraste directo, el cubo, que es puesto a prueba, crea una gran resistencia alrededor de todo el objeto. Una forma adecuada para un vehículo submarino sería algo similar a la cápsula del Soyuz u otras misiones espaciales. Las leyes de la física terrestre cambian dramáticamente bajo el agua. Para impulsar un vehículo oceánico a velocidades supersónicas, se requiere de una cantidad de energía superior a cualquier cosa que el hombre haya inventado. Para que un vehículo de 1,5 metros de diámetro alcance la velocidad del sonido en el aire, es necesario contar con un motor que pueda producir 15.000 caballos de fuerza. Para que el mismo vehículo alcance la velocidad del sonido bajo el agua, es necesario contar con un motor que genere alrededor de 1.000.000 de caballos de fuerza. A pesar de que podría ser científicamente posible que los OSNIs se desplacen por los océanos a velocidades supersónicas, ¿cómo han podido estas naves desarrollar la tecnología requerida para alcanzar este logro? Quizás nunca podamos comprender totalmente los muchos misterios de estas naves, y eso es exactamente lo que provoca el mayor de los debates y angustias entre los investigadores. Creo que es más fácil para nosotros llevar al hombre a la luna o incluso crear una base lunar que llevar al hombre al fondo del océano. Si son hostiles y han venido hasta aquí para conquistar la Tierra, lo habrían hecho hace millones de años. Quizás seamos su creación. Ya conquistaron la Tierra, trabajamos para ellos y ellos viven aquí. Este es su planeta. Puesto por 35. Concebidos en la desesperación, desarrollados en las sombras, diseñados para destruir al enemigo. Aviones ultrasecretos tanto de los aliados como del eje desencadenaron ataques sorpresa para cambiar el rumbo de la guerra. Submarinos suicidas. Interceptores cohete tripulados y bombarderos a control remoto. Ahora está en las cabinas de las armas secretas de la Segunda Guerra Mundial. Experimente la batalla. Analice las tácticas. Reviva a los haces de combate.
24 de agosto de 1944. Una corriente de bombarderos B-17 perfora los cielos de Alemania. La suerte se pone en contra de los nazis. Los aliados atacan objetivos a través del país casi con total impunidad. Su objetivo principal era un complejo en el área de Merseburg, que incluía una fábrica de armamento y algunas plantas químicas. Los bombarderos aliados llevaban una potente carga. Mustangs P-51, los cazas más avanzados de los aliados en Europa, brindan protección aérea, listos para enfrentar a quien despegue a retar a los pesados. Pero a más de 9.000 metros hacia abajo, espera una nueva amenaza letal. Siegfried Schubert, piloto de la Luftwaffe, se prepara para su misión más peligrosa. Él es uno de los hombres del JG-400 con la tarea de pilotear un interceptor experimental, el ME-163, propulsado por cohete. Desde la perspectiva de Schubert, él veía una fuerza aérea estadounidense de unos 450 B-17, escoltados por 120 o más cazas que iban a Merseburg. Los bombarderos iban a su blanco. El comando da la voz de alarma, torpedo, el nombre código para lanzamiento. Se enciende el motor cohete de Schubert. Unas 3.700 libras de empuje lo pegan contra su asiento. El Comet rápidamente alcanza los 320 kilómetros por hora en la pista. Schubert mueve la palanca ligeramente hacia atrás y el avión se eleva. A 60 metros, Schubert eyecta el tren de aterrizaje. Un pequeño propulsor en la nariz del avión genera energía eléctrica para la nave. Schubert acelera más de 640 kilómetros por hora. Y cuando se alcanza esa velocidad, el piloto mueve la palanca para un dramático ascenso de 60 o 70 grados. Con el gran empuje que genera un motor cohete, se podía alcanzar más de 12.000 metros de altura en aproximadamente 3 minutos y medio. Nada en la Tierra se acercaba a eso. Schubert se eleva hasta la estratosfera. En solo 3 minutos su Comet se posa a unos 3.000 metros sobre la corriente entrante de bombarderos. Los ME-163 se posicionaban en lo alto para poder hacer un ataque de clavado rápido, que era su método preferido. Schubert usará una táctica común del Comet. Ascenderá sobre la corriente de bombarderos. Luego se lanzará sobre esta con un ataque. Tras la primera pasada a alta velocidad, ascenderá aún más y hará una segunda pasada. Para ese momento, el ME-163 quedará sin combustible y deberá retornar a la base. Schubert asciende con cautela y se lanza sobre los B-17, acelerando a más de 800 kilómetros por hora. Se aproxima rápidamente a casi 3 veces la velocidad de sus enemigos. El alemán elige un blanco. Ninguno de los bombarderos sabe que los acechan desde arriba. El piloto del Comet abre fuego. Potentes proyectiles estallan dentro del ala izquierda del B-17. Schubert los sobrepasa y es muy rápido para que los artilleros aliados lo sigan. Su víctima se tambalea y se retira de la formación. En ese momento Schubert no llevaba la cuenta. Él solo sabía que había acertado disparos. De hecho, esa aeronave nunca regresó a su base. El Comet asciende, dando la vuelta para otro ataque. En solo segundos, Schubert tiene un nuevo blanco en la mira. Se lanza en picada. Los potentes cañones de Schubert impactan otra fortaleza aérea.
El motor externo derecho del B-17 estalla en llamas. Esa nave cayó en picada sin control y explotó en el aire, así que no había dudas de que había una baja confirmada. Desde unos 8 minutos de vuelo a propulsión, el motor cohete de Schubert se apaga. El alemán culmina con 2 victorias en una sola misión. Un récord para un piloto de Comet. Schubert se desplaza de regreso a la base y explora cauteloso por cazas aliados. El ME-163 aterriza de panza, pero su duro armazón está diseñado para soportarlo. La misión fue breve, pero causó grandes estragos. Para los atónitos equipos de bombarderos estadounidenses, el ultra secreto ME-163 es una nueva amenaza aterradora. El diseño que se convirtió en el ME-163 propulsado a cohete comenzó como un planeador en los años 1930. El ME-163 era un aeroplano pequeño con alas muy largas para su tamaño, pero la principal razón por la que se desarrolló era poner a prueba la configuración de sus alas y armazón. En algún momento de 1941, algunos ingenieros alemanes tuvieron una brillante idea. ¿Y si colocamos un motor cohete a esta nave para ver qué pasa? Este diseño ultrasecreto proveería a la Luftwaffe de un interceptor económico y de corto alcance que lanzara rápidos ataques sorpresa en los bombarderos aliados. Un interceptor es un arma piloteada de corto alcance, de contacto directo, y su única misión es despegar, entablar combate y regresar a tierra. Se eligió un motor cohete Walter para las pruebas. El motor era una maravilla tecnológica. Se mezclaron químicos de reacción en un generador de vapor que potenciaba la bomba principal de combustible. Esta atraía más reactivos de los tanques de combustible y los llevaba hasta la cámara de combustión, donde se mezclaban y se encendían para producir el empuje. El principal problema del motor era la extrema volatilidad de los combustibles. Se tenían las configuraciones de combustibles T-Stoff y C-Stoff. El T-Stoff tenía una alta concentración de peróxido de hidrógeno. El C-Stoff era una combinación de metanol, hidracina y agua. Por separado, en contenedores individuales, eran inofensivos, pero si se mezclaban, explotaban rápidamente. El problema tecnológico era cómo controlar la explosión al mezclarlos en una tubería para obtener una explosión controlada y crear propulsión sin matar al piloto ni hacer estallar la aeronave. Los primeros prototipos de ME-163 se probaron en 1941 en Peenemünde. En octubre de ese año, el piloto alemán Heini Dittmar casi rompió la barrera del sonido. Voló su Comet a más de 1000 kilómetros por hora. Tras las pruebas de 1942, tenían un veloz interceptor capaz de elevarse a 4,5 kilómetros por minuto. En 2 minutos alcanzaría una altitud operacional. Pero había un problema. El combustible se consumía en apenas 8 minutos. Y al consumirse, el avión a cohete volvía a ser solo un planeador. Una presa fácil para cazas enemigos. La versión definitiva, el ME-163B, estuvo lista para combatir a mediados de 1944. La aeronave era mínima en comparación con otros cazas en el aire. Básicamente consistía de alas y motor. Tenía solo 5,5 metros de longitud, casi la mitad de un P-51. En ambas alas se guardaba un armamento muy potente. Cañones Rainborsig MK-108 de 30 milímetros. Algunos proyectiles bien colocados derribarían un bombardero pesado.
El 16 de marzo de 1945, el piloto Rolf Glockner surcaría los cielos con esta máquina increíble. Mientras ataca una formación de B-17. Se dará cuenta de que su ME-163 no solo es rápido, también puede combatir en el aire. En un emocionante enfrentamiento cabeza a cabeza con un mosquito inglés. Glockner pondrá su Comet en una lucha de vida o muerte. El 16 de marzo de 1945. El piloto del JG-400, Rolf Glockner, se encuentra en la cabina de un ME-163. Estaba de servicio y debía estar dentro de la cabina en caso de que tuviera que entrar en acción rápidamente. El combustible a bordo era tan volátil que Glockner debía usar un traje protector. Usábamos trajes de asbesto y guantes largos en caso de que el combustible se derramara en un accidente. Estábamos completamente cubiertos. Si el combustible tocaba la piel, la quemaba. Y la ropa normal se quemaría de inmediato. Era muy peligroso. El combustible corrosivo era solo uno de los peligros que corría el piloto. Si no estallaba, era derribado, se estrellaba en el aterrizaje y moría, pues tenía que volver a hacerlo todo de nuevo. De repente, los artilleros antiaéreos alemanes cesan el fuego. La alarma sonó. Los bombarderos aliados volaban sobre ellos. Tratar de detenerlos dependía de los Comet. Glockner despega. Eyecta el tren de aterrizaje. Acelera más de 640 kilómetros por hora. Luego se inclina para un ascenso de 70 grados. Desde el despegue, tomó 2 minutos alcanzar altitud de combate, 9.100 metros. Un caza regular como el ME-109 tardaba 30 minutos y en ese tiempo el avión enemigo ya estaría lejos. Sobre la corriente de bombarderos, el navegador de un mosquito de motor dual de la Real Fuerza Aérea divisa un rastro de vapor que se dirige a él. Los pilotos aliados se aterrorizaron ante tal visión. Glockner vuela entre la corriente de B-17 sin impactar a ningún bombardero. Se concentra rápidamente en el mosquito que vuela por encima. Ese día, Glockner vería cómo su ME-163 irrumpe en un combate aéreo. El armazón ultraliviano de madera del Mosquito era propulsado por motores duales de Rolls-Royce Merlin. La aeronave era reconocida por su velocidad y su implacable combinación de cañones 20 milímetros y ametralladoras calibre 30. El ME-163 es mucho más rápido que el Mosquito y es sorprendentemente más maniobrable en un combate decisivo. Pero el Mosquito tiene mejor armamento y puede resistir más ataques. Glockner está aquí. El Mosquito está acá. El piloto del Mosquito girará hacia Glockner con la finalidad de dispararle mientras éste ascienda. El Mosquito inicia el ataque. Glockner mueve la palanca hacia adelante. Cuando me encontraba debajo de él, soltó los tanques de sus alas y casi me impactan. Pero solo rozaron mis alas. Hubiera sido terrible. Tuve suerte. Glockner gira a la izquierda para estar a espaldas de su enemigo.
Mientras que gira y da la vuelta, él ve al piloto del Mosquito tratando de acercarse y derribarlo. El combate se convirtió en una clásica batalla circular. Ambos pilotos giran sus naves al máximo. Pero yo tenía el ME-163 y era muy ágil. Así es como pude dispararle. Le di en el motor derecho, se fue a pique y desapareció. No lo seguí porque para mí él estaba acabado. En ese instante, el combustible de Glockner se acaba. No tendrá oportunidad de atacar más bombarderos, y con más cazas aliados en el aire, su supervivencia se convierte en prioridad. Glockner se desplaza a su base. Todos los pilotos de la Luftwaffe iniciaban su entrenamiento en planeadores. Por eso, cuando el piloto de un ME-163 despegaba y quemaba esos 7 o 8 minutos de combustible para alcanzar altitud, cada despegue implicaba hacer un aterrizaje sin combustible. De allí que su entrenamiento inicial fuera muy útil. Glockner derriba a su interceptor cohete, luego de liquidar a un extraño bombardero. El Comet logró derribar 16 aeronaves. Su mayor logro fue infundir miedo en la mente de los pilotos aliados hacia la tecnología alemana. Simplemente no sabían qué más había allá afuera. Si tuvieron el Jet 262 y ahora esta nueva nave, ¿qué más podrían esperar? ¿Qué otras pesadillas les esperaban? A pesar de todo, el programa del ME-163 fue un fracaso militar. El problema fue que no era un arma viable, porque muy pocos estaban disponibles en ese momento. Eran complejos y peligrosos de operar. El programa del ME-163 había matado más pilotos en entrenamiento que en combate. Hasta Siegfried Schubert, el piloto de Comet más exitoso, era vulnerable al riesgo de volar el ME-163. Schubert continuó en misiones hasta octubre, cerca de 2 meses luego de su récord de 2 victorias en un día. Pero ese mes, cuando se preparaba para volar otro Comet, aparentemente el combustible explotó y murió. A pesar del peligro, nunca faltaban voluntarios listos para llevar los aviones al combate. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas si era necesario para proteger a su nación. Un sentimiento resonante al otro lado del mundo, en el Imperio del Japón. Al final de la guerra, los kamikaze aterrorizaron la flota estadounidense del Pacífico. Pero se trabajaba una aplicación más aterradora del piloto suicida. Un torpedo tripulado conocido como Kaiten, el sacudecielos. ...24 de noviembre de 1944, 4 a.m., la mayoría de los marinos a bordo del USS Mississinawa duermen profundamente. La flota petrolera estaba en medio de un gran anclaje estadounidense, cerca del atolón de Ulithi en el Pacífico, la última escala para la invasión de Japón. El anclaje en Ulithi era de 34 kilómetros de ancho por 14 kilómetros y medio, un área muy extensa. En cualquier momento, 200 embarcaciones estadounidenses podían anclar ahí. De hecho, los veteranos estadounidenses bromeaban que podían caminar todo Ulithi sin tocar el agua. Al sudeste, a bordo del submarino japonés I-47, el capitán Senji Orita observa el anclaje estadounidense por periscopio.
El plan de ataque de ahorita era mover el I-47 al sudeste de Ulithi y hacer su ataque hacia el noroeste y hacia la parte central del anclaje. Sobre la cubierta del I-47 están lo que parecen torpedos modificados. Estos son los Kaiten, submarinos suicidas piloteados dirigidos para destruir embarcaciones ancladas en Ulithi. Por el honor y la gloria de Japón, el subteniente Sekio Nishina, coinventor del Kaiten, dirige la aterradora misión. A las 4 a.m., Nishina y otros 3 pilotos suicidas se lanzan desde la cubierta del I-47. El plan ultra secreto sale mal. 2 Kaiten encallan poco después del lanzamiento. Otro es detectado como un submarino enano y destructores estadounidenses lo hunden. Solo queda el Kaiten piloteado por Nishina. El objetivo de Nishina es un portaaviones, pero dirigir el torpedo resulta difícil. Los pilotos de Kaiten, a diferencia de los kamikaze, no podían ver a dónde iban. Estaban sellados en su sumergible e incluso cegados. La única oportunidad que tenían de ver su objetivo era mover un pequeño periscopio para orientarse, tratar de visualizar su blanco y hacer una última carrera a alta velocidad. Un portaaviones es un objetivo inalcanzable, pero el honor demanda que una embarcación estadounidense se hunda. Nishina toma una decisión funesta. Atacará la embarcación más cercana, el USS Mississinawa. Los marinos no podían saber el horror que les esperaba en manos de la nueva arma secreta del Imperio japonés, el Kaiten. A mediados de 1944, el Imperio japonés del Pacífico colapsaba. Marcado por aplastantes derrotas en el atolón de Midway y las Islas Marianas, los comandantes militares japoneses cada vez tomaban más decisiones desesperadas, incluidos los toko o armas suicidas. La lógica desesperada que llevaba a los pilotos a las cabinas de los kamikaze se aplicó pronto al infame torpedo tipo 93, una idea promovida por Sekio Nishina e Hiroshi Kuroki. Al agregar una pequeña cabina en medio del torpedo y algún equipo direccional sencillo, este se transformaba en un misil guiado. El piloto se podía armar de valor para apuntar justo debajo de la proa de los patrulleros, que no eran capaces de detectar naves tan pequeñas. En el verano de 1944, la Marina Imperial buscó voluntarios para poner los submarinos suicidas en combate. A los reclutas del Kaiten los llamaban los pilotos de esa arma. La mayoría venían de los rangos de aviadores navales del Imperio japonés. Harumi Kawasaki era uno de ellos. Asumí que tenía que ver con una nave. Luego de graduarnos, nos pusieron en un tren con dirección desconocida. No nos dirían a dónde íbamos. Luego a bordo, nos dijeron que íbamos a Kure. Ahí nos llevaron a una base submarina. Solo entonces me di cuenta cuál podría ser esa nueva arma. El Kaiten medía 14 metros y medio de largo, con un simple motor propulsor, impulsado por aire comprimido. La ojiva estaba insertada en la punta del Kaiten. Era extraordinario, simplemente imponente. El Kaiten cargaba 1.6 toneladas de explosivos. Un bombardero cargaba solo un cuarto de eso. No había ninguna otra arma que por sí sola cargara tanto.
Solo nosotros podríamos hundir un barco de batalla o un portaaviones sin ayuda de nadie. Estaba orgulloso. El coinventor del Kaiten, Sekio Nishina, se ofrece a ser uno de los primeros hombres en poner el arma en combate. El 20 de noviembre de 1944, al control del submarino suicida Kaiten. Sekio Nishina se prepara para el impacto. El expiloto de Kaiten, Harumi Kawasaki, describe el ataque. Una vez con el enemigo al alcance, quitábamos el seguro, pero no explotaría todavía. Identificábamos nuestro blanco y hacíamos un último avance a alta velocidad con el detonador en nuestras manos. Al impactar, éramos lanzados hacia adelante. Eso accionaría un segundo detonador. Era un mecanismo de seguridad. A las 5:45 am, el Sacudecielos impacta. Una explosión masiva estremece al Mississinawa. El combustible se enciende y crea una tormenta de fuego. Las llamas arrasaron los camarotes en proa a través de las escotillas abiertas y mataron hombres instantáneamente en sus literas. Del lado opuesto del barco, el marinero de segunda clase, Herb Deitch, despierta abruptamente. Yo estaba en mi litera y cuando ocurrió la explosión caí al piso. Estaba en la cama de arriba. Naturalmente quería descubrir cuál era el problema. Las llamas salían del hoyo de 22 metros en el casco. Nubes de humo sofocantes se extendieron a más de 1 kilómetro hacia el cielo. Los marinos en todo Ulithi y los navíos alrededor vieron cómo el barco estaba cubierto en humo y llamas y pensaron que ni un solo marino del Mississinawa podía sobrevivir. Herb Deitch llega a la cubierta principal e inspecciona la escena. Todo lo que se veía era humo, solo humo. Comenzaba a hacer frío porque el humo bloqueaba el sol. Veía a mi alrededor con desconcierto y luego vimos que el fuego corría por todo el barco. Tras un momento, hasta las rejas se calentaron porque el calor subía por el acero. Las llamas llegaron a popa. Los marineros empezaron a abandonar el barco. Se zambulleron en el océano lleno de fuego, ya que miles de galones de gasolina se derramaban en el agua. Les dije que no se pusieran sus chalecos salvavidas, porque la gasolina, es decir, el fuego, los quemaría. Teníamos que estar bajo el agua, así que al sumergirnos teníamos que despejar el agua, lo cual nos enseñaron en el campamento de entrenamiento. Los botes de rescate de los navíos alrededor afrontaron las llamas, la gasolina y el humo para salvar a sus colegas marinos. Al final rescataron a 200 hombres. A las 7 am, el Mississinawa se inclina hacia el puerto y se hunde bajo las olas, llevando consigo a 63 marineros. El Sacudecielos dejó su marca asesina. El hundimiento del Mississinawa probaría ser una de las pocas victorias para el Kaiten. El programa fue un fracaso estrepitoso. Aproximadamente la mitad de los pilotos de Kaiten de submarinos de clase I siquiera llegaron a ver su objetivo. Más de 2.000 submarinos japoneses en los submarinos madre que transportaban los Kaiten perdieron. Los resultados fueron desastrosos con el arma que tenía gran esperanza.
existencia de estas espantosas herramientas de destrucción conduciría a los aliados a programas esfuerzos costaría la vida a un prominente estadounidense. Era omisión. El 23 de 1900, la Marina preparó el cual era la contraparte de la Armada a la audita del Ejército. Quería desmontar todas las piezas de un liberador BB-4Y-1, excepto las usadas para volar el avión dirigido, y luego equiparon con más de 7.000 kilogramos de explosivo Torpex. La aeronave también se equipó con la tecnología de radio y televisión más innovadora. Stutzwit Black, una bomba de control remoto capaz de destruir una de las más temidas armas secretas de los nazis. En el verano de 1944, Alemania desencadenó algunos de sus proyectos secretos, los cuales eran de para son de 2 por minuto. Específicamente al ver de 600 miles de personas resultaron asesinadas en un ataque. Los aliados coordinan un esfuerzo para neutralizar las miras de las B que estas también con un bombardeo convencional no la de los aliados a la última cuadra su aliado voluntario. innovador cargar los mancha. Una mostraba tablilla de mandos
Caso blanco. El dirigido sabía un clavado final. Intentar que San Antonio minutos.